En un mundo obsesionado con la superioridad militar, con aviones furtivos, drones supersónicos y armas hipersónicas, muy pocos se han detenido a mirar hacia dónde ocurre la verdadera conquista global: el océano. Silenciosa, constante y sin disparar una sola bala, China ha tomado el control del comercio marítimo mundial. Hoy en día, más de la mitad de los barcos que surcan los mares fueron construidos en sus artilleros, y cada contenedor que llega a tu ciudad probablemente también. Esto no es el resultado de una moda ni de suerte. Es el fruto de una estrategia milimétricamente planificada que ha tomado décadas en consolidarse y que ahora está alterando el equilibrio del poder del planeta. A principios de los años 90, China apenas tenía un papel marginal en la industria naval. Su producción era artesanal, limitada y dependiente de tecnología extranjera. Pero en lugar de aceptar ese rol, el Partido Comunista Chino lo convirtió en una prioridad nacional estratégica. Con visión a largo plazo y apoyo estatal masivo, se propusieron un objetivo ambicioso: controlar la producción naval mundial, y hoy lo han conseguido. En 2024, China alcanzó el 57% del total de pedidos globales de construcción naval, incluyendo buques petroleros, graneleros, portacontenedores, buques cisterna, dragas y cargueros especiales. Corea del Sur le sigue con el 23%, luego Japón con un 17% y Estados Unidos, la potencia que dominó los mares en el siglo XX, ni siquiera figura en el mapa competitivo actual. La industria naval en Estados Unidos comenzó a decaer. A partir de 1970 Japón comenzó a tomar el liderazgo. Luego durante los 80 se incorporó Corea, y para la década de los 2000 terminó sumándose China. Y en la actualidad, esos son los tres países que lideran la industria. Aunque China lleva años trabajando en aumentar su poder y capacidad de construcción naval, recién superó a Corea del Sur y Japón en los últimos años, y así se posicionó como líder mundial del sector. China se incorporó a la OMC a comienzos de los años 2000. Desde entonces su crecimiento económico fue evidente, y eso impulsó una demanda creciente de embarcaciones. Pero, ¿cómo lo han logrado? Básicamente a base de subsidios colosales. Entre el año 2010 y 2018, el gobierno chino inyectó más de $132.000 millones en su industria naval. Eso incluyó desde condonación de deudas en astilleros hasta inversiones directas para automatización, desarrollo de materiales y entrenamiento de personal, usando así economías de escala a una magnitud nunca antes vista. Astilleros como CSC Jiangnan en Shanghai y Dalian Shipbuilding son verdaderas ciudades industriales con más de 30.000 trabajadores funcionando día y noche, los 7 días de la semana. Mientras en Estados Unidos toma más de medio año construir un carguero grande, en China lo hacen solo en 8 semanas, aplicando integración tecnológica total. Robots de soldadura automatizada, inteligencia artificial para la gestión del ensamblaje y sistemas de diseño por Big Data que minimizan errores y aceleran la entrega. Estos robots no solo construyen barcos, sino que también los hacen más eficientes, más limpios y preparados para las exigencias del siglo XXI. Los nuevos diseños navales chinos ya integran motores eléctricos, propulsión por gas natural licuado, metanol verde e incluso energía nuclear para buques especializados. Además, están desarrollando barcos totalmente autónomos, sin necesidad de tripulación, controlados desde estaciones remotas por satélite. Y esto no es ciencia ficción. El primer portacontenedores sin tripulación, el Jifei, ya navega entre puertos costeros chinos desde el 2021. Con esta tecnología, China no solo reduce costos, sino que también elimina riesgos humanos y gana eficiencia logística total. Este dominio no se limita al casco del barco.
China también produce más del 95% de todos los contenedores marítimos del mundo y mediante su proyecto geopolítico La Franja y la Ruta ha tomado participación o control directo de más de 90 puertos estratégicos alrededor del mundo, desde el puerto del Pireo en Grecia hasta Gwadar en Pakistán, pasando por instalaciones clave en África, América Latina y el Caribe. Incluso en Panamá, Venezuela, Brasil y Perú, compañías chinas ya gestionan terminales claves para el comercio regional. China no solo mueve mercancías, está redibujando la red logística del planeta, punto por punto, océano por océano. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construía un barco Liberty cada 4 días. Hoy apenas construye unos 4 barcos comerciales al año. Y lo más preocupante es que el 98% de todo el comercio marítimo estadounidense depende de barcos construidos y operados por otros países. ¿Por qué? Costos laborales 6 veces más altos, el restrictivo Jones Act que impide usar barcos extranjeros en puertos domésticos, encareciendo la logística interna, falta de inversión estatal sostenida y una cadena de suministro fragmentada sin integración nacional. Mientras China subsidia, automatiza, expande y conecta, Estados Unidos regula, fragmenta y observa. Durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos impuso aranceles a barcos, motores y contenedores chinos, que dio como resultado el precio de la importación subió. La industria local no reaccionó y los barcos simplemente cambiaron de ruta sin dejar de ser chinos. China, lejos de detenerse, redobló esfuerzos en Asia, África y América Latina. Mientras los aranceles creaban fricción, ellos construían relaciones estratégicas. Hoy, la supremacía china en los mares ya no es una amenaza futura, es una realidad en el presente. Más del 57% de los nuevos barcos son hechos en China. 9.000 barcos comerciales navegan con bandera china. Casi todos los contenedores son chinos. Sus empresas controlan puertos claves en todos los continentes y sus astilleros ya se preparan para construir la nueva generación de buques inteligentes y ecológicos. ¿Quién controla el comercio marítimo controla el comercio mundial? China ya tiene la respuesta. Durante siglos, el dominio de los mares fue definido por flotas de guerra, cañones y batallas navales. Hoy en día, el poder real está en la logística, en la eficiencia y en la tecnología. Y es en ese campo que China no está compitiendo, está liderando. Mientras algunos aún miden poder por el tamaño de sus portaaviones, China ya controla las rutas que alimentan a todo el planeta. Estos no conquistaron el mar con armas, lo hicieron con barcos. Ya que hemos llegado al final de este video, yo espero que te haya gustado y si es así, no olvides de darle me gusta y suscribirte. Activa la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo